Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Virgo. Aquellos que tengáis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar en vuestra carta astrológica o lo sea vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura, que tendrán maravillosos mensajes de amor con mucha esperanza. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amas vuelva y estéis juntos para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a materializar vuestros sueños. Y bien, Virgo, ahora sí, voy a dar paso a vuestra lectura. Voy a utilizar 4 barajas. Bienvenidos a los que no me conocéis o me habéis visto alguna vez. Sabéis que mi primer oráculo es el que voy a utilizar, que son 120 cartas basado en el tarot, con mucha información y consejos para vosotros. Dejaré estas barajas para utilizarlas después. Y lo primero que haré, Virgo, es sacaros unas iniciales. Vamos, Virgo. Y estas para vosotros. La I, la V, la S, la X, la J, la B y la L. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y os voy a recordar que esta tirada, como todas las que yo hago, son atemporales, amigos míos. Aunque la esté enfocando en esta semana de mayo, la próxima y los siguientes 3 meses. Y que es para todas las situaciones posibles de pareja. Tanto estéis en una relación estable, estéis pendientes de un ex, de un alma, llama gemela, alguien con quien chateéis en la distancia, una persona a la que amáis desde hace muchísimos años. Voy a obtener información para todos vosotros. Y lo primero que haré, Virgo, es invocar a Dios, a mis guías espirituales, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión, que siempre la pido. Antes de hacer cada lectura, limpio las cartas, las barajo y lo pido para mis guías espirituales que os lo den. Y bien, Virgo, voy a preguntar, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo, la siguiente también y los próximos 3 meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses? Amigos, mirad cómo se ha quedado esta carta. Y esta primera carta con estrategia. Hay alguien que te está mirando y buscando para acercarse a ti, porque desea estar a tu lado, sí. No es exactamente la carta del emperador, en mi baraja es otra. Pero mirad lo que dice, y que lo que está haciendo este hombre, jugando al ajedrez, sabiendo cómo mover sus fichas. Planes, seguridad, decisión. Ellos han estado observándote y conociendo detalles de tu vida para acercarse a ti. No podrás resistirte cuando veas lo que te ofrecen. Es una persona que seguramente ya conocéis o es de vuestro pasado o presente y que es muy habilidosa, inteligente, es astuta, sabe que quiere llegar con el triunfo. Y que vosotros le digáis que sí. Os observa también en las redes sociales, tiene mucha información, por si acaso no sabe si vosotros estáis en una relación o no y quiere asegurarse. Y conoce todos los detalles sobre ti, lo que estás haciendo ahora, cuál es tu trabajo, dónde vas. Es muy observador. Sería como esta energía tan fuerte de un hombre o una mujer, pero que tiene una energía muy masculina y estratega. No le gusta perder, le gusta tener el control de las relaciones. Esta primera carta empezamos ya, Virgo. Alguien se está acercando a ti. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses?
Y además viene con fines muy serios. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Es una persona, además, Virgo, muy mental. Me hace pensar en los signos de aire, porque a cada paso que da lo tiene muy bien planeado. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Yin y Yang. Amigos míos, quiero estar de nuevo contigo y si ahora mismo no estáis teniendo una relación estable, te dejó o quieres que esa persona que tanto amas esté contigo, es lo que va a hacer. Al lado de esta carta de estrategia tengo el Yin y el Yang. Como el mantel que hay aquí, mirad amigos míos, con el que estoy trabajando, que me habla de la energía masculina y la femenina, divino masculino y divina femenina aquí. Yo os he dicho siempre que sois seres completos, pero esta persona viene a ayudaros, a que mejoréis. Es como un espejo donde os miráis. Yo soy tú. Unidos y complementarios, femenino, oscuridad, la tierra, masculino, la luz, el cielo. Os sentís atraídos por la energía del otro. Mantén tu equilibrio para fluir con él, cumpliendo los propósitos que tenéis que hacer en esta vida. No simplemente estar pensando todo el tiempo, incluso también negativamente. No, quiero que os imaginéis que estáis ya con esta persona y que sois como esta chica que a pesar de hacer un ejercicio que cuesta y es difícil, se ha esmerado para hacerlo posible. Mirad cómo está, en equilibrio, tanto con el negro, con lo que ella representa de su energía, y el blanco. Aunque todos tenemos energía masculina y femenina, hay una que sobresale más. Y esta persona lo que está deseando es reunirse con su alma o llama gemela. Le hacéis falta. 2 hermosas cartas, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo? Virgo. Dones. Amigos míos, tengo 3 cartas que ya están muy relacionadas con almas y llamas gemelas. ¿Quiénes os encontráis en esta dinámica? Mirad a esta chica, es un ángel. También tengo presencias divinas aquí y de almas que ya se fueron. Personas que se fueron a otro mundo, pero que siguen aquí y os están ayudando. Habilidades, desafío, trabajo. Sal de tu zona de confort y aliénate con tu propósito de vida. Os lo acabo de decir con la carta del Yin y del Yang. Cuando lo hagas, manifestarás y atraerás a tu llama gemela. Es necesario que rompáis vuestras barreras y creencias. Que penséis que lo que imagináis y que lo que sentís, aquellas percepciones, y yo ya sé que veis secuencias numéricas muy constantes y que tenéis sueños, muchas señales, que le pedís a vuestros ángeles por una unión. Creedlo. No lo pidáis, sino asumid que ya lo tenéis. Y además, como esta chica o ángel está tocando el piano que está ardiendo en un bosque, no lo está haciendo en su casa, porque también en la vida hay que correr riesgos por lo que queremos. Si estáis haciendo algo que amáis, seguid hacia adelante. Y si tenéis que romper con lo que hacéis, sea un trabajo, una relación, también. Es hora de salir de la zona de confort. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Tú que me estás escuchando sabes que esta persona es muy especial para ti y que para él o ella lo significas todo. Regresar a este mundo y donde a veces nos sentimos perdidos porque no estamos en nuestro hogar. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Amigos míos, noche oscura. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Se ha quedado encima de la vela. ¿Quiénes os sentís así, como esta chica, atrapadas en un laberinto? Ya es hora de salir.
porque tengo 3 cartas maravillosas que os están alumbrando, dando consejos. Tu persona también se puede sentir así, muy hastiada, cansada de no estar con su contraparte. Colapso, separación, crisis existencial, sientes un profundo vacío y desconexión del mundo. Fluye, crece espiritualmente y renacerás. Tu llama gemela siempre está contigo. Me decís, Esther, es que yo no estoy con esta persona en unión. No sé si esto pasará. Es hora de que dejéis las negaciones y las creencias que a veces os han impuesto. Otros os han podido decir que no es posible amaros en esta vida, estar con la persona que es vuestra alma llama gemela. Y puede ser. Durante estas separaciones habéis sentido mucho dolor, y no solo por esta persona, sino por las condiciones y circunstancias que han ido ocurriendo en vuestra vida. No os sintáis así, porque no estáis solos. Vuestros guías espirituales y esta persona siempre os están acompañando. No hay una separación real. Simplemente tiene que ocurrir en el momento perfecto, cuando estéis desarrollando todos vuestros dones y cumpliendo los propósitos, cuando estéis en equilibrio como el yin y como el yang. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Ahora más que nunca debéis ser valientes y tener mucha fuerza, amigos míos. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de... Tengo aquí la carta de liberación, un 10 de bastos al lado de la noche oscura. Tanto tu persona como tú os sentís ya muy fatigadas, con muchas responsabilidades y cargas, porque es una carta donde hay una persona que lleva 10 bastos en su espalda. Tenéis responsabilidades, trabajos, hijos. Hay muchas preocupaciones que están en vuestra vida y también en la persona que amáis. Pero mirad cómo está esta chica. Ha llegado a todo lo alto. Podéis escalar y pisar la cima de la montaña. Porque los bastos también son fuerza, inspiración e intuición para lograr todo aquello que deseamos. Y con esta carta de liberación 10 de bastos tico al primer signo de la tirada, que es Sagitario para ti, Virgo. Puedes tenerlo en tu carta astral o que lo sea tu persona, pero va a haber un fin del ciclo que estás viviendo ahora mismo, porque este es un número 10. Quiero que descanséis y que deleguéis responsabilidades, que no estéis solos, que pidáis ayuda si también la necesitáis. Voy a poner aquí Sagitario. Todo va a remontar, amigos míos. Sagitario, que es un signo muy positivo, aventurero, lanzado, espiritual también, expansión con Júpiter. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en malas influencias? Aquí hay personas que pueden ser tóxicas para ti o para él. Pueden ser amigos, personas que estén a vuestro alrededor, conocidos, familiares o que trabajen con vosotros y que conduzcan a esta persona a hábitos o situaciones que no sean favorables. Quiero que os apartéis de estas influencias, y pueden ser personas cercanas que os puedan decir que frontalmente que no están siquiera de acuerdo con esta relación. Hay que desviarse de estas energías. Es un consejo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Decidme si sentís estas malas influencias, personas que no quieren que estéis junto a la persona que amáis, o le den malos consejos. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Tengo aquí la Torre, amigos míos. Y con ello me quiere decir que va a haber cambios muy grandes contigo y con tu persona. Es la energía de Marte, estoy hablando de Escorpio. Se viene con esta tirada que estoy viendo un nuevo ciclo completamente distinto a lo que habéis tenido. Virgo,
Aquí hay liberación y verdad, van a salir muchos secretos que están a la luz. Y destrucción de falsos ideales, como ya os estaba diciendo, hay que romper con muchas creencias. Convulsión y falta de concentración. Aprovecha esta energía para empezar una nueva vida, y es lo que vais a hacer. Esto es lo que hace la Torre. Para mí una carta fabulosa, porque tira todo aquello que es hipócrita, falso, que no se ha construido con buenos cimientos. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. ¿Qué es lo que hará Marte con esta gran influencia? Vuestra persona romperá, si es que tiene una relación o puede ser que la tengáis vosotras, y se va a romper relaciones, trabajos, muchos cambios que son definitivos, abruptos porque los necesitáis. Y aquí tengo Escorpio. La verdad, lo que estabais esperando saldrá, se despejará con este rayo rompiendo la torre en el suelo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Tu persona está teniendo también una etapa de sufrimiento, de agotamiento, de pensar mucho en ti como desde la primera carta, y todas estas cartas están encadenadas. Así se siente él también, muy atrapado hasta que no rompa con lo que debe de hacer. Con amistades o familiares que no le hacen bien. Pueden ser también relaciones de pareja. También mucho agotamiento. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo, y en los próximos 3 meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo? La cosecha. Aquí ya tenemos un signo que está asociado a los pentáculos, amigos míos, y que viene con todo lo que habéis sembrado hace muchísimo tiempo. Aquí sí que hay limones, amigos míos, que simbolizan poder, riqueza, abundancia material y estar con la persona que amáis. Ahora vais a recoger los frutos. Prepárate para recibir la recompensa de tu trabajo. Tu valentía y persistencia van a unirte con tu gemelo para disfrutar de esta unión, como esta chica que no simplemente está recogiendo unos cuantos, no, tiene muchos limoneros alrededor. Yo cuando he soñado con limones se vienen muy buenos tiempos, amigos míos. Y aquí está con nosotros la Tierra, el signo Tauro, muy material. Es una carta donde hay una persona que está dispuesta ya a recoger de todas sus plantas. Y me está hablando de un 7, que la cábala está asociado a Neshat, a la victoria. Después de este periodo, de esta noche oscura, de sentiros tan pesadas, agotadas, incluso frustradas con vuestro trabajo y lo que teníais alrededor, viene esta torre a cambiarlo definitivamente y a empezar una nueva etapa en la vida, con todo lo que deseáis. Tauro. Porque Tauro, amigos míos, voy a buscarlo. Tauro representa el disfrute y los placeres de la vida. El comer, el viajar, el estar en pareja, en amar profundamente, en estar con los hijos, con los amigos, en hacer todos aquellos planes que nos gustan. Esto es lo que vais a recibir. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? Tengo aquí luna llena con Cáncer. Mucha espiritualidad, magia y sueños que tenéis con esta persona. Estáis muy conectados a nivel subconsciente. Sí, la persona que amas también sueña contigo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses?
Algo se está acercando, que está en secreto. Sus sentimientos son tan profundos como este océano que veis. Despertad vuestra energía femenina, creed en vuestros sueños, los que imagináis durante el día y también durante la noche, porque los tenéis. Parece que a veces podéis ver a esa persona como si fuera una visión y os toca. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Virgo? Un nuevo renacer, porque con ese 10 de bastos, la torre, empezar de nuevo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo? Chakra del corazón, así estáis unidos con esta persona, os toca vuestro corazón y ya siento con esta carta que es un flechazo lo que tuvisteis con esta persona. Hace mucho tiempo que pensáis en ella. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Y alguna carta más? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Virgo? Virgo, tengo aquí un rey de bastos, una persona que te sueña de noche y que te desea mucho. Virgo, una tirada muy impactante. Mirad lo que tengo en la base de la baraja, amigos míos. Todos los obstáculos con este 7 de bastos que es Leo los vais a superar. Tanto sea este cansancio que tenéis, las responsabilidades, el trabajo, hijos, nietos, el no estar con vuestra persona, porque así se siente él. 5 de pentáculos, muy solo, vacío, con culpa y con vergüenza también, porque si en un momento os dejó, os rechazó, ahora con todas las personas que ha conocido a su alrededor no se ha sentido bien, por eso tengo esa torre. Va a haber también separaciones matrimoniales. Es hora de comenzar otra vez, como os he dicho. Y como veis, aunque haya mucha gente alrededor de él, se siente completamente frustrado. Hay muchas lágrimas y pobreza dentro de lo que es su corazón, porque no se siente acompañado a vuestro lado. 5 de pentáculos. Y hablo de Tauro también. Y aquí veis, en la base, celebración. 4 de bastos. Aries. Aquí estoy hablando de la vinculación eterna. ¿Cómo se siente esta persona contigo? Que le encantaría casarse. Aunque me está hablando de que no es necesario ni siquiera un contrato matrimonial porque vosotros os lleváis muy bien, sois almas, llamas gemelas, como esta carta que me habla siempre de estar unidos. Esta persona, si tiene algo de ti, aunque sea una fotografía, siempre es algo, un objeto físico o digital, pero te recuerda. Mirad la foto llena de flores y alegría, como la carta del rey de bastos, mucha comunicación, va a venir a hablarte. Como este rey de copas, Escorpio, con una rosa donde guarda todo su amor, todavía aunque ese corazón esté muy triste, está para ti, porque si no está con vosotras, no estará bien con nadie. 5ª dimensión, se está comunicando contigo de alma a alma, lo podéis sentir, no solamente aquí, sino en vuestros sueños. Amigos míos, mirad qué cartas tan bonitas. Y tenía aquí cómo se siente también. Os recuerda y mucho en la noche, matriz, deseos, la visión. Tenéis habilidades psíquicas también. Esta es una carta que se asocia con rituales. Trabaja tu intuición y cárgate de energía durante las fases de la luna. Haz rituales con la luna llena para liberar y aprovecha la luna nueva para plantar semillas. Y lo haréis. ¿Veis? Esta luna como está, tan engrandecida. Hay mucho poder aquí. Las personas que me estáis viendo, podéis tener signos de agua en vuestra carta. Sentís a vuestra persona también con el chakra del corazón, os echa de menos y mucho por las noches. Hay vacío, como os he dicho. Y aquí el chakra del corazón, haced meditaciones, arraigaos a la tierra, en plena naturaleza. No quiero que os sintáis en esa noche oscura, sino que estáis aquí con muchos propósitos y de que es un gran milagro de que existáis. Porque tenéis que hacer muchísimas cosas todavía, a lo largo de toda la vida que os queda, amigos míos. No os rindáis y envíale todo tu amor porque él lo siente. Es una sensación.
no le va a llegar como diciendo, te envío un mensaje telepático, lo has recibido de esta persona. No, pero será una sensación mental y también corporal, como que tú estás con él. Quiero que hagáis las meditaciones. Y se siente como tu rey de bastos y tu rey de copas, con todo su amor para ti. Aquí voy a poner Aries, amigos míos, en celebración, rey de copas. Tengo Escorpio, ya lo he puesto. Cáncer con luna llena. Y quiere estar contigo, abrazándose, riéndose, haciendo el amor, teniendo muchas aventuras. Rey de bastos, una persona que está pensando mucho en su pasado. ¿Desde cuándo conocéis a esta persona? Y se siente feliz contigo, tanto con tu cuerpo como con tu alma. Él te está aquí abrazando y cuidando, besando. Este rey de bastos que es tan sensual, una figura muy poderosa, ya también con el rey de copas, que aunque esté ocultando sus sentimientos y pasando una etapa dura, que también tiene muchos cargos, va a dar pasos hacia adelante, amigos míos. Ya, qué hermosa tirada. Leo. Y ahora voy a sacar mi baraja para deciros algunas frases, palabras que estén en el corazón de tu persona, Virgo. Hay mucha pasión arrolladora. Esta persona tiene ganas de compartir su hogar contigo. 4 de bastos, lo tenéis ahí, donde hay un palio nupcial y la gente está disfrutando, haciendo una gran fiesta con amigos, los familiares. Hay mucha comida alrededor y están todos al aire libre porque no temen que algo les pueda suceder. Confían en las estrellas y vosotros lo haréis también. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Virgo? Tengo aquí intimidad. Yo ya sabía que esta persona fantaseaba mucho contigo. Destino. Quiere volver a estar contigo, amigos míos. ¿Qué más? ¿Qué tiene que decir esta persona, Virgo? ¿Qué mensajes tiene dentro de su corazón? ¿Qué mensajes tiene dentro de su corazón esta persona para Virgo? ¿Qué más? Tengo aquí error, si te dejó, te hizo daño, está muy arrepentido. ¿Os acordáis del 5 de Pentáculos? Hay mucho sufrimiento porque está en la Sefirá de Geburá, la de la fuerza, adversidad, las pruebas más duras. Y tengo aquí dedicatoria. En la base de la baraja, almas y llamas gemelas. Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor. Es tu alma o llama gemela. Y lo sabe. Sin ti no sería lo que es ahora y no se habría dado cuenta de quién es en esta vida en realidad, porque aquí tengo detrás vidas pasadas, 6 de copas, sol en Escorpio, brillo para ti, mi amor. Ahora me doy cuenta de todo lo que me haces falta, me reencarnaré eternamente hasta estar contigo, en esta vida, que ya lo sabe, y en las siguientes. Así te siente, en cuerpo y alma. Virgo. ¿Y qué más te quiere decir esta persona como el rey de bastos? Mirad. He estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor y si no lo habéis hecho, lo desea ardientemente. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú y quiere también estar contigo en la cama, levantarse por la mañana, hacerte un desayuno y darte placeres, no solamente sensuales, sino tratarte como su mujer. Y aquí tengo error, siento haberte hecho tanto daño, no te merecías mis desprecios y mi frialdad. Puede que esta persona incluso os bloquease, os hiciese ghosting, no contestase mensajes, emails, llamadas. Y por eso habéis pasado esta noche oscura. Destino, es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros. El juicio final, es hora de levantarse como ese 10 de bastos y la torre, que son cartas positivas, porque nos liberan de todo aquello que nos hacía mal y que no habíamos sembrado de una manera correcta. Y ahora, con el juicio final, Escorpio, Plutón, viene de nuevo arrasando. Mirad qué carta tan espectacular. Y con el arcángel San Gabriel, que está anunciando ese levantamiento del alma, esas nuevas oportunidades. Es hora de conseguir otra vez la victoria, una y otra vez. Los errores no lo son tanto, amigos míos, son pruebas para crecer.
dedicatoria. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti. Puede ser un poema, una frase, una canción. Hay algo o una fotografía de un lugar, algo muy concreto que esta persona quiere que sepas, que es para ti. Pues bien, ahora sacaré una carta del tarot para saber qué más te depara Virgo en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? Y esta carta hacía así que quería salir, amigos míos. Así se siente él y siento que tú también. 8 de espadas, Géminis, como si estuvieseis atados, como esa noche oscura, como que no pudieseis salir de esta situación y que os agobiase muchísimo. Es hora de remontar, os lo he dicho. Y este 8 además está en la sefirá de Jod, del intelecto, porque para eso también tenemos la razón, para alcanzar verdades. Salid de aquí, liberaos, porque podéis hacerlo, y pedid ayuda si lo necesitáis. Tu persona también se siente muy atada, pero es mental, porque estáis pensando todo el tiempo en cómo conseguir estar junto a esta persona. Y habrá cosas también, circunstancias en vuestra vida que os tienen muy bloqueados. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Virgo? Como veis, esa chica puede soltar esas cuerdas, romperlas. Es una carta de autosuperación. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Virgo? Y aquí me han saltado estas cartas: 9 de copas, 8 de bastos. Noticias de esta persona, amigos míos, y así se siente. Antes tenía 5 de pentáculos y aquí 5 de copas. Una persona que llora mucho. ¿Veis? Es muy explícito. Aquí sus lágrimas están llenando las copas con todo el amor que tiene en su corazón y se siente vacío. Porque aquí está, todo su amor se está derramando en copas. Cree que os ha perdido para siempre y desea estar a vuestro lado con el Papa, con una reunión como hemos visto en celebración, con boda, estar con vosotros. 2 de pentáculos, parece que se está desdoblando y te está mirando. Y esta chica también tiene aquí un ojo en la frente, como el chakra del tercer ojo. Confiad en vuestra intuición. El universo está en el 2 de pentáculos, con la lemniscata. Escuchadlo, pedidle y asumidlo, porque no hay que intervenir. Si os sentís también abrumados por cuestiones económicas, se arreglarán. Vienen nuevos tiempos. Y unas cartas muy alentadoras, aunque ahora esté llorando y se sienta así, profundamente desolado sin ti, como este 5 de copas, que estoy hablando de Escorpio, y de la carta del luto. Hay lágrimas con vuestra separación. Y lo que os viene, Virgo, es 8 de bastos. 8, os he dicho que hay mucho éxito y también financiero. Mucha autorrealización y completar ciclos. Aquellas todas las metas que os habéis propuesto las conseguiréis. Y noticias de esta persona. Mirad cómo estáis bailando los dos juntos en una especie de círculo y os compagináis muy bien. Estáis haciendo los mismos movimientos como si fueran las cartas, aunque no os veáis, pero os podéis sentir. Si os gusta bailar, como tenía la carta también de dones, tocar algún instrumento, pues así estáis con vuestra persona. Y con el 8 llegan mensajes, pueden ser emails, llamadas, y un 9 de copas. Hablo de Piscis, alguien que ya ha conseguido muchos éxitos en su vida, que está bien emocionalmente. Veis aquí que hay nubes, hay mucho sol, un corazoncito, muchas plantas que crecen y recuerdos que tiene de vosotros. Y aquí hay incluso como veo yo, un teléfono, una radio. Hay canciones que quiere dedicarte, que son especiales para ti, y guarda en este cajón muchos recuerdos tuyos. Aquí también está el subconsciente y la luna, muchos deseos y pasión que tiene por ti, Virgo. Vais a disfrutar de la vida. 8 y 9, nuevos ciclos, como os he dicho antes, y junto a esta persona que viene dispuesta a compartir todas estas copas de amor muy grandes.
Y ahora una carta de esta baraja, amigos míos, a ver qué hay más para Virgo esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. La vida es sorprendente. Tiene muchos giros interesantes. Os lo digo en los comentarios y es así, como la rueda de la fortuna. Os va a tocar una etapa gloriosa, con muchas alegrías, 9 de copas, también para vosotros. Conseguir lo que soñáis, tanto emocionalmente, amorosamente, porque hay 9 copas que están llenas de amor, muchos sentimientos que hay que compartir con vuestra persona y también en vuestra área económica. Esta persona guarda también muchos secretos y fantasías contigo, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? Y tengo esta carta, aquí hay una persona que puede estar entre la relación, ¿veis? No sois vosotras, la consultante, que pueda estar coqueteando con tu persona. Virgo, y tengo lucidez, todo se aclara. Aquí hay una carta donde puede haber máscaras, personas que estén alrededor y que no os estén mostrando su verdadera fachada, ¿de acuerdo? Ya teníamos la carta de malas influencias y aquí hay mucha conexión entre los dos corazones. Tú eres parte de mí, te enchufo, ¿veis? Yo comienzo las frases y tú las terminas. Y un maravilloso número 3 asociado a Júpiter con toda la suerte y la expansión que yo os he dicho. Aquí vienen noticias por email, teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, aquí. ¿Veis? Teléfono, o sea, viene el número 11, con la justicia. Va a haber muchas aclaraciones. Y el signo de Libra que estaba detrás, que también me está hablando de la balanza, de la justicia, que vais a lograr equilibrio y así se siente tu persona echándote mucho de menos, como si ya lo conocierais de toda la vida, del jardín de infantes, desde la guardería, el colegio, erais amigos ya, vuestros padres lo eran. Lo conocéis desde hace mucho y es muy picante contigo. Busca la unión, atar su corazón al tuyo, como en este lazo rosa que simboliza el amor, hasta que la muerte nos separe. Amigos míos, qué tirada más hermosa. Y aquí teníais esta conexión tan brutal que tenéis con esta persona y lucidez. Todo se aclara. Va a venir algo que va a ser rotundamente tan distinto a lo que estáis viviendo ahora mismo que ni os lo creeréis. Es que viene como si fuese un rayo, una estrella potentísima, Virgo, para vosotros. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí he llegado, Virgo, con vuestra lectura. Espero que os guste y que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias de corazón a todos los que estáis aquí en el canal. Gracias por vuestros comentarios, likes, suscripciones. Eso, ayuda a otras personas a que encuentren también sus mensajes. Yo os envío desde aquí muchos abrazos, besos y mis mayores bendiciones. Nos veremos, Virgo, en la próxima lectura. Gracias de corazón por estar aquí.